es la cosa en este país. Hay que pelear muchas veces y por eso mismo estamos con Claudia Correa aquí para que nos cuente sobre en nuestro consultorio legal. Usted puede mandar sus preguntas. Hoy día vamos a hablar sobre derecho laboral y por eso está aquí con nosotros la Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, Claudia. Hola a todos. Muchas Bien, gracias. bien, gracias. Sí, efectivamente, hoy día vamos a hablar de derecho laboral. Esencialmente, la idea es poder aclararle a la gente que existen dentro del derecho laboral distintos procedimientos. Ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de procedimientos que existen y Mira, cuáles son las diferencias entre ellos? Entre uno y otro. Claro. es importante, sí, hacer la distinción. Ya. Dentro dentro de los procedimientos del derecho laboral, tenemos como de partida el procedimiento de aplicación general, tenemos también el procedimiento monitorio y el procedimiento de vulneración de derechos o de tutela laboral, ¿cierto? ¿Cuál es la distinción que se hace dentro de estos procedimientos? Dentro de lo que se puede señalar es que estos procedimientos, primero que nada, se distinguen en cuanto a la cuantía del procedimiento, ¿sí? Se va a ocupar uno u otro dependiendo de la cuantía, pero también de acuerdo a las materias. La cuantía en un procedimiento monitorio, que es la distinción que se hace, es aquella cuantía que varía entre como un máximo de 10 ingresos mínimos remuneracionales. Perfecto. Cuando tú tienes una causa laboral, cuando tú presentaste o judicializaste una Ese es el causa ingreso laboral, mínimo de ley, o sea, hoy día serían por- 350 lucas. claro, Por 10. claro, por en ese 10. caso. Un millón y Y medio. Sí. ahí, en ese caso, se ocupa el procedimiento monitorio. Si es superior a eso, se utiliza el procedimiento de aplicación general. Pero además, la salvedad que tiene el procedimiento monitorio es que se utiliza para otras materias. Y aquí es independiente de la cuantía. Se utiliza para todo lo que tenga que ver con fuero maternal y fuero sindical. Siempre se va a utilizar ese tipo de procedimiento. Y por otro lado, tenemos el procedimiento de tutela laboral o vulneración de derechos. Perfecto. ¿Ya? Que la ley es clara. Es el que más escucha uno, ¿no? El que más Hablar. escucha, sí. ¿Y por qué hago referencia? Y voy a referirme más que nada a este tipo de procedimiento. Porque, bueno, en este país nosotros sabemos que la gente es bien temerosa, tenemos que partir de la base de que el trabajo que tienen las personas o que realizan las personas lo realizan por un estado de necesidad, ¿cierto? Eso es lo que funda tu necesidad de trabajo. Y este procedimiento muchas veces las personas no lo llevan o no lo conocen o simplemente lo dejan pasar en virtud de esta necesidad tan grande que tienen de seguir trabajando a pesar de estar siendo vulnerados en sus derechos. ¿Sí? Claro, porque, o sea, por más que a uno le guste su trabajo, es una necesidad. Es una necesidad. Que a fin de mes uno necesita la plata. Que tienes que pagar dividendo, tienes que pagar arriendo, alimentación, educación, tus hijos, o sea, parte de esa base. Perfecto, ¿Sí? entiendo. ¿Y por qué me quiero referir a esto? Porque quiero que también los trabajadores entiendan que la ley los protege en ciertas situaciones y que ellos pueden y tienen todo el derecho de aplicar este procedimiento que hoy día el Código del Trabajo nos entrega y que está protegido porque hace relación y referencia a los derechos constitucionales, a la Constitución que está establecida hoy día. Hoy, claro. Sí. Bueno, primero, la ley habla de cuáles son los derechos, o este tipo de procedimientos, cuáles son los derechos que están protegidos por esta ley. ¿Sí? Primero, y el más importante, es el derecho a la vida. ¿Sí? Tu derecho a la protección, a la integridad física y psíquica,
tu derecho a la inviolabilidad a las comunicaciones, el propio derecho al trabajo, trabajar en un lugar digno. Bueno, son varios los derechos que protege el Código del Trabajo, ¿sí? Y lo bueno de esto es que el trabajador, cuando se ve vulnerado en sus derechos, lo que tiene que hacer es, primero, si está dentro del contexto, primero quiero aclarar algo. A ver. Uno puede denunciar en el contexto de estar todavía con un contrato vigente o con ocasión del despido. Del despido. ¿Sí? Claro, muchas veces no lo hacen con el contrato vigente, muchas personas por temor a que después venga el despido. Pero ahí hay una salvedad. Sí. Hay una salvedad, porque existe una institución, ¿sí? Existe una institución que le impide al empleador despedir a ese trabajador cuando ha denunciado o ante la Inspección del Trabajo o ante los tribunales de justicia. Porque ahí también se estaría vulnerando un derecho, si él lo despide por haber hecho este tipo de actuaciones. Perfecto. Estaría el empleador utilizando represalias en contra de este trabajador. Y las indemnizaciones que tiene que pagar el empleador no son bajas. Las sanciones que tiene el empleador no son bajas. La ley dice que tiene que pagar entre 6 y 11 sueldos al trabajador cuando se comprueba que sus derechos fundamentales han sido violados. Wow. ¿Sí? Es harto. Sí, es harto. Es 6, harto. 11, Sí. sí. Y la facilidad que le entrega al trabajador, y eso es importante que los trabajadores lo tengan muy claro, es que los trabajadores, al presentar ya sea una denuncia ante la Dirección del Trabajo, ¿qué va a pasar cuando se presente esta denuncia? La Dirección del Trabajo tiene la obligación de ir a fiscalizar al empleador para constatar si estos derechos en realidad están siendo violados. Y tiene que emitir un informe. Eso, espérame, entonces, a mí me parece súper interesante este tema, porque yo siempre, como soy más experta en género, como que relaciono los temas laborales con lo que pasa un poco con los acosos, el acoso laboral y el acoso sexual, como que se unen en ese aspecto, en el sentido de que son de las pocas cosas que suceden judicialmente donde siento que la persona más bien tiene que probar qué te pasó, ¿no es cierto? Porque cuando a uno le roban, uno tiene que probar que le robaron, po. Pero si está siendo acosado laboralmente, sí tienes que probarlo. Y puedes grabar, sacar fotos, hacer ese tipo de cosas. Pero no es tan así, Ale. ¿Por qué? No es tan así. Porque primero, el acoso sexual y el acoso laboral entran dentro de este mismo procedimiento. Se utiliza el mismo procedimiento. De hecho, ya, perfecto. ¿Sí? Y el procedimiento te dice que cuando tú judicializas o presentas la demanda, tú lo que tienes que presentar son indicios, solo indicios, de haber sido vulnerado en tus derechos. El que va a tener que probar que no se vulneraron los derechos o justificar los actos vulneratorios va a ser el empleador. Tú como trabajador que te viste expuesto a esa situación, presentas los indicios en tu demanda. Pero el que va a tener que probar que tú no fuiste vulnerado es el empleador. Esa parte de la carga de la prueba la tiene el empleador. Pero Él va a tener que ¿cómo yo justificar. pruebo que fui vulnerado? Él va a tener, tú vas a presentar los indicios de que fuiste vulnerado. Por ejemplo, que se usa mucho el examen de la H, de la Asociación Chilena de Seguridad, digamos. Por ejemplo. ¿Y qué tipo de pruebas son las que valen ahí? ¿Y hay algunas que están limitadas, por ejemplo, para comprobar ese estado que Claro. tú defines? No hay limitación de prueba. No hay limitación de prueba. Pero yo puedo llegar, por ejemplo, y grabar Con el una gua- conversación, claro. por ejemplo, para mostrar que me No. maltrata a alguien. No, aclara entonces. Si existe limitación de prueba. El código del trabajo es expreso cuando señala que no se pueden presentar
grabaciones, por ejemplo, cuando la otra persona no estaba en conocimiento de que estaba siendo grabado. Claro, salvo que sea un delito de tipo penal, entiendo. Pues No, donde, en penal claro, es otra cosa. en otra cosa. Siempre me acuerdo, Lo el mismo juez que en Calvo era, familia. ¿no? En familia, ahí también, Lo mismo que claro. en familia. En familia tú también puedes utilizar esos medios de prueba. Perfecto. Pero el Código del Trabajo señala en forma Sí, expresa ¿no que... está medio atrás en eso? ¿No está un poco atrás en eso? Porque, no sé, por ejemplo, de hecho, yo por eso me acordaba de una demanda de tutela laboral que hizo una amiga mía por estar, porque la acosaban en su postnatal, o sea, cuando volvió del postnatal, que se da mucho, muchísimo. Y ella finalmente grabó todas esas conversaciones, pero no le sirvieron de nada después Nada, a la porque hora el de ir a la Código dice justicia. que es una Que, prueba claro, ilícita. claro. Y ahí tiene El que ver un código poco... señala que es una Mira prueba dónde lo voy a llevar, pues yo sé que esto es un extremo, pero está el caso de lo que está ocurriendo con los árbitros ahora, ¿cierto? Toda la polémica, ¿por qué? Porque los tipos se organizaron para tener una conversación vía WhatsApp donde ellos idearon un guión para terminar sacando a una persona. ¿Ya? ¿Me entiendes, no? Entonces, Eso tam- fue lo que hicieron, yo Claro, no cachaba, ya. claro que sí. Pues entonces, al final ahí también te refrenda el hecho de que la validez de una conversación vía electrónica digital como WhatsApp o telefónica directamente tiene que comprobarse en su veracidad también, pues. Rodrigo, lo que pasa es que no es lo mismo grabar a una persona sin su conocimiento a tener una conversación vía WhatsApp, que en definitiva es tu conversación vía WhatsApp. Pero es con otra persona. Y si hay audio, Es con otra persona. la otra persona tiene que saber que vaya a presentar esos audios. Sí, pero en los tribunales laborales se aceptan como prueba los audios de WhatsApp. Sí. Los audios de WhatsApp sí pueden ser. Ya, mira, te voy a leer porque ya nos empezaron a llegar algunas preguntas. Nanda Metraje dice, me acosaron sexualmente en el trabajo. Denuncié con pruebas y me echaron con una indemnización. Luego hicieron una capacitación solo las mujeres con los procedimientos de la denuncia. Lo que tenía que haber hecho ella, si la despidieron después de haber hecho la denuncia, es haber acudido o haber aplicado este procedimiento que estoy mencionando, porque ahí hay una figura que es la figura de indemnidad, que la ley también te protege en ese sentido. Cuando existen represalias de parte del empleador, el empleador va a ser denunciado, va a ser judicializado y probablemente, como ella va a tener un antecedente tan fehaciente que dice relación con que la despidieron por el solo hecho de haber puesto esta denuncia y se constata que esta denuncia se interpuso, que el empleador tuvo conocimiento de la denuncia, que fue el fiscalizador, ¿cierto? Claro. Que fue notificado de la denuncia, ella pudo haber demandado por tutela laboral por el tema de las represalias. Perfecto. Otra pregunta, mira, dice, mi amigo es trasplantado, nos dice Itza Rovira. Trabaja desde hace 4 años para una universidad. Él tenía un permiso especial para no ir físicamente a dar clases, me imagino que por el trasplante, y todo lo que tiene que ver con el COVID. Dice, pero lo obligaron y se enfermó, casi muere. ¿Puede demandar? Absolutamente, porque uno de los primeros derechos que están resguardados en el Código del Trabajo es el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas. Entonces, evidentemente, si a él lo despidieron y lo obligaron a ir a trabajar a pesar de su condición, no se están resguardando sus derechos fundamentales. Increíble, eso es bien. Me acordé de ese caso en que el tipo, ¿se acuerdan? Que maltrataba y como que... El trabajador que reunía a su empleado y los trataba, pero... Claro, se viralizó el video. Que se viralizó un Hace un par de video años, en las sí. noticias. Y después el tipo lo tomaron preso. Sí. Ya está libre ya, pero en su minuto lo tomaron preso. Y que incluso como que les pegaba, ¿te acordáis? Era así. Sí, porque hay toda arista. Está por un lado el tema de la vulneración en la parte laboral, pero también hay agresiones. Claro. Entonces, también se va por la arista de la vía penal, digamos. Y también, o sea, si uno va por lo laboral, después puede ir por lo penal y después puede ir también demandar por plata, ¿no? Por lo civil. Sí, pero la parte civil también la puedes demandar en materia laboral. Sí.
Indemnización de daño y perjuicio en materia laboral también aplica. Mira, acá también te preguntan algo como con eso. Dice, ¿qué pasa? Catherine Cáceres dice, ¿qué pasa si no me pagan una boleta de honorarios? Siempre me pagaban en 2 cuotas y me pagaron solo una. ¿Puedo solicitar el pago de la segunda cuota? Lo que Difícil pasa ese es caso, que, ¿ah? Ah, mira, ahí están mostrando lo mira, de la Piccola mira. Italia. Mira, cuando lo que pasa es que cuando tú estás trabajando con boletas de honorario, lo primero que hay que hacer, este es otro tipo de demanda, es un tipo de demanda dependiendo de la cuantía, como dijimos anteriormente. Perfecto. Primero hay que hacer un reconocimiento de relación laboral, porque puede Claro, ser, más difícil. puede Claro. ser, no, mira, no sé si es tan más difícil, pero sí es un procedimiento, por eso es importante que lo estudie un abogado, en las condiciones en las que trabajaba con respecto a esas boletas de honorario. Si las boletas de honorario, a pesar de trabajar tú con boletas de honorario, cumples con los requisitos que la ley señala en cuanto a la subordinación, a la dependencia, independiente de que no exista un contrato de trabajo, y se llega a probar que sí existen, se dan estos requisitos, subordinación, dependencia, eso quiere decir que recibe órdenes, que cumple horario, Claro. y todo lo demás, a pesar de tener boletas de honorario, se puede configurar un contrato de trabajo, ¿sí? Y sería como la primera parte de la demanda, ¿sí? Claro. Aquí, mira, cuentan N anécdotas, Es que la porque gente sí, tiene es tanta que la historia verdad y es que son pregunta. muchas las historias. Son muchas las preguntas. Pilar Cifuentes dice, una pregunta, ¿qué pasa cuando la situación es al revés? Por ejemplo, en un condominio hay trabajadores que no hacen su trabajo, que solo sindicalizan en horas laborales. ¿Por qué lo pregunto? Dice, porque pasa en el condominio donde vive mi madre. No pueden despedirlos. Al final tienen que mantener a unos vagos a costa de los residentes, donde la mayoría son adultos mayores con pensiones paupérrimas. Aquí no hay ganancias, dice. El conjunto se autosustenta. Pero ¿y por qué no podrían despedirlos si en realidad ellos no están cumpliendo con el contrato de trabajo? O sea, deberían poder despedirlo. Pero una despedida implica un costo, ¿cierto? Porque hay que indemnizar a esas personas. Si uno trata de... Sí, pero hay distintas formas de despedir a un trabajador, ¿ya? No vamos a hablar en este caso de cuándo es justo o cuándo no es justo, ¿cierto? Vamos a hablar simplemente o vamos a señalar que existen distintas formas de despidos, ¿sí? Y cuando hay un despido que está justificado, porque en este caso ellos no están cumpliendo con el contrato de trabajo, ellos sí efectivamente podrían ser despedidos sin ningún pago, excepto el pago que son de tu propiedad, son como las vacaciones, Claro. ese tipo de cosas. Tus días libres de acuerdo a lo tus legal. días libres, ahí- sí, lo efectivamente trabajado, pero si tú pruebas en un tribunal que ellos en realidad no están dando cumplimiento al contrato de trabajo, O sea, que dejan sucio, por ejemplo, donde deberían barrer, cosas así. digamos, ahora claro. lo veces importante... es difícil hacer eso en lo impo- realidad, lo- porque lo- se judicializa implica que es un costo para una comunidad, como está diciendo la Es Pilar. que siempre va a haber un costo, ya sea tanto para el trabajador como para el empleador, Claro. en una demanda. Ahora, el tema es, si tú pruebas que en el contrato de trabajo se señala cuáles son las actividades que tú tienes que realizar y que en realidad no se están realizando, efectivamente tú podrías despedir a un trabajador por un incumplimiento. Oye, que hay hartas preguntas, se pasó. Oye, este observatorio hay que repetirlo, ¿ah? Porque Sí, porque nos han llegado un montón. aparte que la Claudia ¿en es qué tan casos clara? el empleador tiene derecho a Gracias, no Claudia. indemnizar al trabajador o trabajadora? Perdón, Francis. ¿En qué Ale. casos el empleador tiene derecho a no indemnizar al trabajador o trabajadora? ¿Hay casos donde puede no indemnizarlo? Sí, sí. ¿Sí? Y varios casos. Y varios casos. El mismo que estábamos señalando, cuando hay un incumplimiento grave de parte del trabajador en este caso, respecto de su contrato. Claro. Cuando hace un abandono intempestivo del lugar de trabajo, cuando falta durante, no sé, dos días lunes en el mes al trabajo o 3 días consecutivos. Hay
hay Perfecto. prestaciones que no se les debieran pagar. Hay algunas que son de propiedad del trabajador, que no las va a poder evitar nunca. Como las vacaciones proporcionales, sí. Perfecto. Pero hay otras prestaciones que no se le deberían pagar al trabajador si, por ejemplo, un trabajador sin justificación alguna hace abandono intempestivo del lugar del trabajo, si no se presenta a trabajar durante los días que señala la ley. Claro, evidentemente sí se podría despedir a un trabajador sin las indemnizaciones que corresponden. Es bien interesante este tema, porque Súper. tenemos en los comentarios un montón de, Caleta de historias denuncias distintas. de personas que en condición de empleados han sido explotados, maltratados, abusados O sea, por que hay una empleadores. persona que no le quieren pagar ni la hora de almuerzo. Sí, y al final es un problema del acceso a la justicia, porque esas mismas personas que están en condiciones de absoluta indefensión frente a empleadores abusivos, también pueden ser las mismas personas cuyos padres, por ejemplo, están en comunidades donde tienen personas que no están cumpliendo con su contrato laboral y el costo de la justicia es tal que no pueden despedir a esas personas porque en realidad se judicializa el caso y ahí la comunidad no tiene con qué pagar a abogados y se entra en un problema donde el costo de la indemnización puede ser prohibitivo en eso de despedir. Entonces, curiosamente, tiene una situación donde las personas pueden ser abusadas en su condición de trabajadores y, curiosamente, abusadas también en su condición Sí. de empleados. Y Mira, acá hay una- a los dos Sí, lados. sí, es por eso que se producen estos litigios también, porque no existe acuerdo entre las partes o porque hay posiciones súper diversas al respecto. Claro. Mira, a mí me llama la atención esto porque pasa mucho que... yo trabajé en un líder, dice Winnie Winnie, y porque esto uno lo escucha mucho, es como una He historia tenido que uno causa escucha. de ¿Sí? los días, Dice, denunciaron a la jefa de caja, ¿ya? ¿Ya? Se enteró que irían los de la inspección. Y eso por eso lo quise leer, porque como que uno escucha mucho esta historia. Oye, viene la inspección del trabajo. o sea. Le avisaron Claro. que viene la inspección del trabajo. Dice, bajó a la sala de arqueo, nos insultó a todas y amenazó con echarnos a la que hablaban mal de ella. ¿Pasa mucho eso también? O sea, Sí. ¿sucede que le avisan a las personas que viene la inspección del trabajo o al Lo tiene- empleador, digamos? Es que necesariamente para que se configure esta vulneración, el empleador tiene que estar en conocimiento de que existe una denuncia en su contra. Tiene que estar en conocimiento. Y ahí es Pero no donde... puede llegar de sorpresa la inspección del trabajo. O sea, la inspección de la inspección del trabajo Debiera. seguramente va a llegar de sorpresa. Pero no siempre pasa. Va a llegar de sorpresa. Lo que sí tiene que hacer en la dirección del trabajo es notificarle al empleador que hay una denuncia en su contra. Y es una denuncia, les aclaro a todos los trabajadores, cuando suceden este tipo de situaciones son denuncias las que se interponen, no reclamos, porque los reclamos jamás llegan al oído del empleador y el empleador tiene que estar en conocimiento. O sea, Porque cuando entonces, para estás- un lado y cuando- para el otro. También cuando- como sí, empleador uno porque debería cuando- decirle al trabajador cuando no está cumpliendo Porque- y que también quedara establecido, ¿no? Cuando tú estás en el contexto, cuando tú haces una denuncia de vulneración, en el contexto de que aún estás trabajando, lo primero que debería hacer el trabajador es informarle al empleador, ¿ya? Y el trabajador puede ser vulnerado en sus derechos tanto por el propio empleador como sus pares, como otras personas. Entonces, si tú no le avisas al empleador que estás siendo vulnerado o acosado en tu trabajo para que él tome las medidas necesarias, no va a fructificar. Ficar. A fructificar. A fructificar. Claro. En cambio, si el empleador toma las medidas necesarias, igual puede bajar un poco el tema de la vulneración. Ahora, si este empleador no hace absolutamente nada para remediar la situación, él es el afectado y él es el que va a tener que pagar las indemnizaciones que correspondan. Mira, que voy a leer así como someramente algunas de las preguntas que nos quedaron, porque nos quedaron un montón, pero quiero decirles que Claudia va a venir cada 15 días, o a lo mejor podríamos hacerlo semanalmente, Es más, porque la Claudia, verdad es que la ¿por gente qué está preguntando mucho. ¿No debería trabajar para acá mejor, cerca de nosotros? Para que venga cuando tengamos estas Sí, preguntas. claro. Oye, yo ahí pondría también el Estoy número más cerca de lo Claudia. que crees. Pondría el número de Claudia en nuestro GC para que la gente lo tenga. Igual yo lo voy a decir.
puedes contactarla en el más 569, ahí está, muy bien, gracias, 76722281, a Claudia Correa, para que se vengan Stingo, Correa y asociados. Es justamente, y por eso la Claudia está haciendo esto con nosotros, que le agradecemos muchísimo. Mira, Letia Solas dice, ¿después de cuánto tiempo después del último episodio de maltrato se puede realizar una tutela laboral? Tú tienes 60 días para interponer la demanda de tutela laboral, la denuncia de tutela laboral. Ahora, esos 60 días se pueden suspender si tú antes has ido a la inspección del trabajo. Hay una suspensión en el plazo durante la denuncia y la fecha que te den de comparendo o de conciliación, porque siempre van a tratar de llegar a un acuerdo para ver si se puede solucionar este tema por la vía administrativa. Ahora, dentro de esos 60 días, como te digo, se suspenden los días que está dentro de la inspección del trabajo, pero nunca pueden sobrepasar los 90 días. Perfecto, ahí está, quedó clarísima la respuesta. Y ustedes sigan mandando sus preguntas, Ahora, nosotros las vamos a guardar sí, para que nadie se la equivoque. próxima vez que la Claudia Necesito venga decir las algo. tenga. Necesito Díganos, decir por algo. favor, Claudia. Esos 90 días, si, porque la gente se confunde mucho y se le pasan los plazos, y los plazos en estas materias son fatales. Si tú no denunciaste dentro del plazo, nada que hacer. Llega hasta el 91 y ya no se puede. Sí, pero los 90 días van a aplicarse siempre y cuando dentro de los 60 días la inspección del trabajo no los haya llamado a conciliación. Perfecto. Si te llamó dentro de los 60 días, son 60 días. Ok. No se ocupa la norma. No se puede ampliar, digamos, ese plazo. Perfecto, Claudia. Muchas, pero muchas gracias por este a consultorio. ustedes. Tenemos muchas preguntas más, así que el próximo consultorio espero que sea el próximo jueves para que podamos responder Sí, a todas lo estas programamos. preguntas que llegaron. Lo programamos, Lo sí. programamos. Sí. Súper.